¿Alguna vez os habéis parado a pensar, hermanos y hermanas, si al abrir los ojos por la mañana estáis realmente protegidos espiritualmente, o si, sin darme cuenta, estáis dejando una puerta abierta para que el enemigo venga y robe vuestra paz, vuestra dirección e incluso vuestra victoria en el día que Dios os ha preparado? Sé que muchos de vosotros os despertáis cansados, con la mente llena de preocupaciones, y luego cogéis el móvil para ver mensajes, noticias o citas del día, corriendo al trabajo, a la familia, a las dificultades de la vida diaria. Pero en esta prisa hacéis esa petición esencial que alinea todo vuestro ser con la voluntad del Padre, la que Él mismo ha determinado en su palabra para que nada nos llegue inesperadamente. Verás, en Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor nos advierte que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y en el Salmo 5, versículo 3, David nos enseña que al amanecer escuchó la voz de Dios, clamando por guía que solo viene de Él. Y te pido ahora, con todo el afecto de alguien que ha caminado décadas en este ministerio, ¿lo has hecho tú o has dejado que el día empiece expuesto, vulnerable a las flechas del malvado que sabe exactamente dónde apuntar? Si esa palabra ha tocado tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: confío en el Señor. Una sencilla declaración de fe que fortalecerá no solo a ti, sino a todos los que estamos juntos en este camino espiritual, y será un testimonio vivo de que Dios te está hablando hoy. Mis queridos, prometo que en este video, basado únicamente en la palabra de Dios y en la experiencia que el Señor me ha dado durante tantos años, aconsejando almas como la vuestra, os revelaré la petición que nunca debéis olvidar al comenzar el día. Os mostraré lo que ocurre cuando lo descuidamos, cómo perdemos protección, dirección e incluso bendiciones que se prepararon, y al final te daré una forma práctica de cambiar esto empezando mañana. Una oración modelo que puedas hacer mientras aún estás en la cama, antes de levantarte, para que todo tu día esté cubierto por la gracia divina, transformando batallas en victorias y confusiones en claridad. Quédate conmigo, porque este mensaje no es mío, es de la Biblia, y puede que sea justo lo que tu corazón necesita para no despertar más desprotegido. Escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios, y descubramos juntos esta verdad que puede cambiar tu vida espiritual. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual. Palabras que no son mías, pero que brotan del corazón de la palabra de Dios, para iluminar vuestros desafíos cotidianos, ayudándoos a comprender mejor la voluntad del Padre y a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor que nunca abandona la suya. Y mientras caminamos juntos por estas reflexiones, verás que no se trata solo de palabras hermosas, sino de luz para tu alma, algo que puede ser justo lo que tu corazón buscó tanto en silencio en estos tiempos difíciles. Y al final de esta meditación crearemos un momento especial de gracia que podrá fortalecer tu fe y renovar tu camino con Dios de una manera profunda y duradera. Si sientes en tu corazón que esta palabra es para ti, dale un like ahora en este vídeo como muestra de gratitud al Señor por traerte aquí. Suscríbete al canal y activa la campana para que nada se pierda en estos mensajes que vienen directamente de las Escrituras, porque entonces te conviertes en un instrumento en manos de Dios, ayudando a llevar esta verdad a más hermanos y hermanas que también despiertan necesitando orientación, y te garantizo que merece la pena, porque lo que escucharás hasta el final puede ser la respuesta que esperabas. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado que a menudo es en los pequeños detalles de la palabra
donde Dios transforma nuestro camino espiritual. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el último momento. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti. Y hay personas que pierden familia, trabajo y paz porque nunca empiezan el día pidiéndolo. Y ni siquiera lo saben, así que tened cuidado porque la Biblia tiene la clave de todo esto. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis sentido que el día parece una batalla desde la primera hora? Como si apenas os hubierais despertado y ya estuvierais enfrentando confusión, discusiones inesperadas, decisiones impulsivas que llevan a errores o incluso un sentimiento pesado en el pecho que no explicáis. Lo veo tanto en los ojos de las personas a las que he estado asesorando durante décadas. Almas queridas que llegan exhaustas contando cómo todo el día ha sido una cadena de obstáculos. Como en la palabra de Dios en Efesios 6, versículos 10 a 12, que nos muestra claramente que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra los poderes de la oscuridad, contra los malvados principados que operan en el mundo invisible, y cada nuevo día es como un campo de batalla espiritual, donde estas fuerzas intentan desarmarnos desde el principio. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que despertar sin posicionarse correctamente en presencia del Señor es como entrar en combate completamente desprotegido, sin la armadura que Pablo describe justo en el texto, sin el cinturón de la verdad, sin la coraza de la justicia, sin nuestros pies calzados con el Evangelio de la paz. Y así el enemigo aprovecha para lanzar dardos de confusión, duda, impulsos carnales que nos llevan a reaccionar mal en las primeras interacciones del día, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en el tráfico o en el trabajo. Y empiezas a reconocer estas señales de un día sin cobertura espiritual, cuando sientes esa confusión mental temprano por la mañana, cuando las decisiones salen apresuradas y llevan a arrepentimientos rápidos, cuando los ataques emocionales llegan como olas inesperadas, irritaciones que explotan en vano, o incluso oportunidades que se escapan por la falta de una dirección clara. Porque sin esa posición matutina, el corazón es vulnerable y el enemigo sabe exactamente dónde apretar para desestabilizarlo todo. Piensa conmigo, es como un soldado que va al frente de guerra aún en pijama, sin casco, sin chaleco antibalas, sin un arma en las manos, pensando que se las apañará improvisando, pero en la primera trinchera le alcanzan porque descuidó la preparación esencial, y también lo es nuestra vida espiritual cuando saltamos de la cama directo a la prisa, sin gritar por esa cobertura que solo Dios puede dar. Y la Biblia no te dice que salgas corriendo al día sin antes ponerte algo que solo el Padre puede proveer con tu sincera entrega. ¿Realmente habla la palabra de cómo deberíamos empezar el día? ¿O es solo una costumbre religiosa que inventamos para sentirnos bien? Queridos míos, he pasado años meditando sobre las Escrituras y asesorando a familias como la vuestra, y veo un patrón claro que habéis marcado para vuestros hijos, como en el Salmo 5, versículo 3, donde David declara que por la mañana oyó vuestra voz, clamando antes de que saliera completamente el sol, o en el Salmo 143, versículo 8, hazme oír tu bondad amorosa por la mañana, porque confío en ti, mostrando que el amanecer es el momento estratégico para buscar guía, y en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad, revelando que Dios planea un nuevo comienzo cada día. Pero para recibir esto plenamente, necesitamos posicionarnos en el momento adecuado, buscando al Señor al amanecer, antes de las decisiones que moldean el resto del día, no dejándolo para el final de la tarde cuando ya estamos cansados y llenos de fracasos acumulados.
porque la mañana es este tiempo espiritual estratégico, no solo un momento biológico para despertar el cuerpo, sino de alinear el alma, el corazón y la mente con la voluntad divina, firmando espiritualmente un contrato diario en el que declaramos que este día pertenece al Señor y no a nuestros planes erróneos. Y es entonces cuando la protección comienza a fluir, la dirección se aclara y las victorias se multiplican, porque cuando honramos el comienzo del día en presencia de Dios, honra todo el resto de nuestro viaje. Si sientes que Dios te está hablando a través de esta palabra, suscríbete al canal ahora. Dale a un me gusta a este vídeo como un sí al Señor y escribe en los comentarios Dios me protege, para que todos podamos ver juntos cómo está cubriendo vidas hoy en día. Quizá incluso reces por la mañana, das gracias por dormir, pides un buen día, protección genérica o cosas materiales como trabajo y salud, pero puede que estés cometiendo un error sutil que neutralice la mitad de tu oración, dejando tu corazón en el mismo lugar desalineado donde despertaste. Y Jesús nos advierte en Mateo 6, versículos 7 y 8, sobre las vanas repeticiones de los gentiles que creen ser escuchados por mucho hablar, porque el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que lo preguntemos. Y en Santiago 4, versículo 3, nos dice que se pide y no se recibe porque se pide mal, para gastar en sus placeres, mostrando que muchas de nuestras oraciones matutinas empiezan superficiales, automáticas, como un ritual vacío, agradeciendo lo básico, pidiendo protección vaga o bendiciones egoístas, pero no tocan el punto profundo que reorganiza el corazón durante todo el día. No enfrentan la raíz de los impulsos que nos llevan a cometer errores al principio. Y así el tanque espiritual parece lleno por fuera, pero tiene un agujero invisible en el fondo, porque pedimos bendiciones sin pedir la transformación interior que las sostiene, sin alinear nuestra voluntad con la del Padre. Y el resultado es que el día sigue el mismo patrón de reacciones carnales, decisiones apresuradas y paz robada, porque una oración sin esta entrega esencial convierte cualquier otra súplica en algo incompleto, parcial, incapaz de cubrir las verdaderas batallas que se avecinan. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti. ¿Te das cuenta de que muchas veces la primera palabra que sale de tu boca al despertar es yo? Hermanos y hermanas, necesito esto, quiero aquello, no puedo más, poniendo tu yo en el centro, antes incluso de que levantes la voz para glorificar al Padre. Y esto cambia completamente el tono de todo el día, porque Jesús nos enseña en Mateo 6, versículo 33, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas se nos añadan, tal como en el Padre nuestro que nos ha dejado, empezando no por nuestras necesidades, sino con santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, poniendo a Dios primero para que todo lo demás encaje naturalmente. Y lo veo en tantas vidas a lo largo de los años de ministerio, cuando el enfoque inicial es el interés propio, las preocupaciones personales, los planes egoístas, el día espiritual empieza torcido, distorsionado, como una lente de cámara mal regulada justo al principio de la sesión, donde todo a su alrededor está borroso, los colores equivocados, los contornos inexactos, y así las decisiones salen sesgadas, las reacciones exageradas, las oportunidades perdidas, porque el yo domina en lugar de la voluntad soberana del Señor. Así que te invito ahora, en este mismo momento, a repasar mentalmente las primeras palabras de cada mañana de los últimos días. Lo que dijiste en cuanto abriste los ojos, ¿fue un grito por el nombre de Dios o un lamento por tu carga? ¿Fue una rendición o una exigencia? Y verás cómo se refleja en el resto de tu caminata diaria.
pero aún no hemos llegado a la petición concreta que cambia todo eso. Hasta ahora solo nos hemos centrado en ver la verdad con claridad. A Dios realmente le importa lo que digáis en los primeros minutos del día, queridos. ¿O es esto algo demasiado pequeño para el Creador del universo que tiene el mundo entero en sus manos? Puedo decirte con la certeza que vienen de años meditando en la palabra y viendo vidas transformadas, que sí, el Señor se preocupa profundamente porque en Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyaros en vuestra propia comprensión, reconocerle en todos vuestros caminos y enderezará vuestros caminos, aplicando esto al comienzo del día, donde el comienzo tiene un enorme peso espiritual, como los principios de los primeros frutos que vemos en la Biblia, donde la primera vez, la primera atención, el primer pedazo del corazón ofrecido a Dios, bendice a todos los demás, así como el primer fruto dado al Señor multiplicó la cosecha, y la primera petición de la mañana marca el rumbo de todas las demás opciones de ese día, ya sea en la forma en que respondes a tu cónyuge, educas a tus hijos, afrontas el trabajo o afrontas tentaciones inesperadas. Porque si la vía inicial del tren está torcida, situada en la oscuridad de la hora punta de la mañana, todo el vagón se desvía, no alcanzando el destino que Dios planeó con amor y sabiduría, y por eso tantos días terminan en frustración, incluso con oraciones esporádicas a lo largo del tiempo, porque el comienzo torcido contamina todo. Pero cuando reconocemos al Señor desde el principio, entregando los primeros frutos de nuestro tiempo y atención, Él endereza todo, trae paz donde había confusión y victoria donde parecía derrota. Si la barandilla es tan importante, ¿cuál es exactamente la oración que la alinea de forma permanente y profunda? Hay una súplica para que Satanás haga todo lo posible para que nunca hagáis cuando despiertes, hermanos y hermanas, porque sabe que si lo hacéis sinceramente, todo el día está bajo el dominio del Espíritu Santo. Y veo eso en la palabra de Lucas 22, versículos 31 y 32, donde Jesús le dice a Pedro que Satanás pidió que le filtrara como trigo, pero oró para que su fe no fallara. Y en 1 Pedro 5, versículo 8, nos advierte que debemos estar sobrios y vigilantes, porque el diablo anda rugiendo como un león, buscando a alguien a quien devorar, revelando que el verdadero ataque no comienza primero en el trabajo, en la familia o en circunstancias externas, sino en la disposición interior de tu corazón a obedecer a Dios en ese día en particular, en el momento en que despiertas aún somnoliento y vulnerable, y el enemigo no necesita grandes batallas si consigue mantenerte apegado a tus impulsos, a tus deseos carnales, porque es más fácil manipular un corazón que se despierta diciendo «lo haré a mi manera» que uno que se rinde temprano por la mañana, y es como un adversario que no teme tanto a quienes rezan por cosas materiales o protección vaga, porque esto no le enfrenta directamente, sino que tiembla ante quienes se entregan completamente para obedecer, haciendo espacio para que Dios actúe sin resistencia interna, despertando así un temor santo sobre esta vulnerabilidad de empezar el día sin entregar la propia voluntad al Padre, reconociendo que sin esto somos como corderos sueltos en medio de lobos hambrientos. Aquí es donde empezamos a acercarnos al «nunca empieces el día sin pedir aquello que cambiará tu historia espiritual para siempre». Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Dejas tu presencia en los comentarios. Me alegra mucho ver al Señor uniendo corazones de tantos lugares. Mis queridos, ¿cuántos días malos han empezado porque decidisteis hacer todo a vuestra manera, ignorando esa suave voz del Espíritu que susurra que entreguemos el control al Padre al primer rayo de sol?
He escuchado tantas historias a lo largo de los años, almas abatidas que cuentan cómo una reacción impulsiva por la mañana arruinó relaciones enteras. Las oportunidades de bendición se redujeron a cenizas por una actitud carnal. Y la Biblia desenmascara esa raíz en Jeremías 17, versículo 9, diciendo que el corazón es engañoso por encima de todo y desesperadamente malvado. ¿Quién lo sabrá? Junto con Proverbios 16, versículo 25, que hay un camino que parece correcto para un hombre, pero el final son los caminos de la muerte, mostrando que el mayor peligro de cada mañana no es tanto lo que viene de fuera, de las circunstancias o de las personas, sino lo que sale del corazón cuando no está sometido a Dios desde el principio. Porque este corazón astuto nos lleva a decisiones que parecen lógicas en el calor del momento, respuestas agresivas que hieren a quienes amamos, actitudes egoístas que bloquean las puertas de la gracia. Y te invito ahora a reconocer estos patrones en tu propia vida, aquellos días en que despertaste y pronto llegó el impulso de quejarte, de planear sin consultar al Señor, reaccionar con ira en el desayuno o priorizar el confort personal sobre la obediencia, arruinar horas preciosas que podrían haber sido de paz y fruta. Es como conducir un coche potente con los ojos vendados, confiando solo en la sensación del momento, en el instinto carnal que cree saber el mejor camino, pero acabando en accidentes espirituales que cuestan caro en dolor, arrepentimiento y tiempo perdido. Así que si el problema está en la voluntad propia, que se despierta hambrienta temprano por la mañana, la petición matutina debe moverse justo ahí, enfrentando esta raíz para que el día florezca bajo la dirección divina. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Y si el gran secreto no fuera pedirle a Dios que lo hiciera todo por ti, resolviendo problemas como un primer respondedor siempre disponible, sino pedirle que hiciera algo en ti primero, transformando el interior para que el exterior se alinee de forma natural. Mira Ezequiel 36, versículos 26 y 27, donde el Señor promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ti, y te haré andar en mis estatuas. Y en Filipenses 2, versículo 13. Es Dios quien trabaja en ti, tanto para querer como para hacer de su buena voluntad, cambiando nuestra expectativa errónea de un Dios que solo apaga fuegos externos a un Padre amoroso que reconstruye estructuras internas, preparándonos para vivir el día en su voluntad sin resistencia constante. Y esto significa preparar el corazón para no buscar fórmulas mágicas de prosperidad o protección instantánea sin coste, sino una conversión diaria genuina, donde nos rendamos para que Él moldee nuestros deseos, impulsos y decisiones, porque Dios no es solo el Salvador que corre tras apagar nuestros fuegos causados por la desobediencia, sino el gran arquitecto que quiere rehacer los frágiles cimientos de nuestro ser para que podamos habitar en verdadera paz. Hemos llegado al punto en que muchos se sorprenderán de lo que deberían pedir justo al despertar para activar esta profunda transformación. Antes de revelar la petición en sí, necesito que comprendáis el precio espiritual de ignorarla día tras día, hermanos y hermanas. Porque no es algo ligero ignorar lo que la palabra establece como esencial. Y en Santiago 1, versículos 14 y 15, vemos que cada uno es tentado por su propia lujuria. Cuando ésta le concibe, da lugar al pecado, y el pecado, cuando termina, provoca la muerte. Junto con Romanos 8, versículo 13, porque si vives según la carne, morirás. Pero si pones a muerte las obras de la carne por el Espíritu, vivirás, pintando el cruel ciclo que ocurre cuando despiertas sin rendirte. Actúas por impulso de la carne aún no dominada.
Alimentas deseos egoístas que al principio llevan a pequeños pecados, pero que crecen en graves consecuencias espirituales. Relaciones rotas por palabras duras, oportunidades perdidas por la codicia disfrazada de ambición. Testimonios cristianos manchados por reacciones que no reflejan a Cristo. Y sé que puedes recordar días concretos en los que una sola reacción fuera de la voluntad de Dios, a primera hora de la mañana, convirtió una promesa de paz en un torbellino de dolor. Quizás una discusión de café que duró toda la semana, una decisión apresurada en el trabajo que resultó costosa, o una omisión en casa que abrió la puerta al desánimo familiar. Es como encender un cerillo inocente a primera hora de la mañana que, alimentado por el viento de impulsos incontrolados, enciende todo el día en llamas de arrepentimiento y pérdida. Ahora que has visto este abismo con claridad, entenderás por qué esta petición debe ser el primer acto de tu día, el ancla que evita que la deriva se adentre en aguas peligrosas. Al final te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. La súplica que nunca puedes evitar hacer al despertar es más sencilla de lo que crees, pero más exigente que cualquiera que haya salido de vuestra boca, queridos, porque llega al fondo de vuestro ser y está ahí mismo en la palabra en Mateo 6, versículo 10. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aplicado personalmente a tu día como Jesús mismo lo hizo en Lucas 22, versículo 42, diciendo, no mi voluntad sino la tuya, revelando que lo esencial en la mañana es entregar la voluntad a Dios para ese día específico, pidiendo gracia para vivir cada decisión, cada reacción, cada elección según su voluntad y no la tuya, formulando el núcleo así: Padre, hoy no me dejes vivir de mis impulsos, de mis voluntades carnales que despiertan hambrientas, sino que en cada decisión, en cada conversación, en cada tentación, prevalezca tu voluntad soberana, no la mía, frágil y engañosa. Es como entregar la llave del timón del día a Dios antes de cualquier movimiento, reconociendo que solos nos dirigimos al abismo, pero con Él al mando llegamos a refugios seguros de paz y propósito. Pero si haces esta petición sin comprender las verdaderas implicaciones, puedes asustarte por lo que Dios empezará a despertar en ti, en tus prioridades y en tus hábitos diarios. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios en los que creo. Tu fe fortalece a los demás. Quien pida que se haga tu voluntad cuando despierte debe aceptar que gran parte de mi camino caerá abajo, hermanos y hermanas, porque este grito no es una fórmula vacía, sino una invitación al Señor a eliminar los obstáculos internos que nos impiden vivir plenamente para Él. Y Jesús nos enseña esto en Lucas 9, versículo 23, diciendo que si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga, junto con Romanos 12, versículos 1 y 2, donde Pablo nos exhorta a presentar vuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable, y que no os conforméis a este mundo, sino transformaos, renovando vuestra comprensión, mostrando que esta petición transforma el día en un altar sacrificial viviente, donde deseos personales, impulsos que despiertan fuertes por la mañana, planes trazados en la mente aún nublada, son puestos ante Dios para que los examine, purifique y redirija. Y veo en tantas vidas que aconsejo cómo esto os libera, pero requiere una renuncia genuina diaria. Así que te invito ahora mismo, en cuanto despiertes mañana, a ofrecer al Señor las decisiones críticas de tu día, esas conversaciones difíciles que ya percibimos en el aire, los negocios que exigen honestidad sobre beneficio, las respuestas familiares que podrían estar cargadas de irritación, pero que ahora serán atemperadas por la gracia. Decir en oración: Padre, toma estas situaciones y haz que tu voluntad perfecta prevalezca sobre la mía limitada.
es como poner toda la agenda del día en el altar antes de ejecutarla. Dejar que el fuego santo del Espíritu consuma lo que no agrada a Dios y preservar lo que conduce a su gloria. Y cuando empieces a vivir esta renuncia real, experimenta una libertad que el mundo no comprende. Pero Dios también toca otro punto que muchos evitan por miedo al coste emocional. ¿Sabíais que la verdadera protección espiritual no es un escudo mágico que cae del cielo sin importar que caminemos, sino una consecuencia natural de caminar en la voluntad de Dios día tras día, mis queridos? Porque en el Salmo 91, versículos 1 a 4, el Señor promete que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. Y en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, dice que si oyes la voz del Señor tu Dios, cuidando de guardar sus mandamientos y estatutos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te dominarán, revelando que pedir protección sin pedir gracia para obedecer es inconsistente, como querer un muro alto alrededor de un corazón rebelde que abra las puertas desde dentro para que el enemigo entre. Y a lo largo de los años he visto familias protegidas no por oraciones vacías, sino por vidas alineadas con la voluntad divina. Así que enseña a tu corazón a combinar eso con la oración matutina. Señor, protégeme hoy, mientras camino en tu voluntad, no en la mía terca. Haz que cada paso permanezca dentro del área segura que me has delimitado con amor y sabiduría. Es como tener un guardaespaldas fiel que solo interviene mientras permaneces en la zona protegida. Fuera de ella, la vulnerabilidad aumenta porque la desobediencia crea brechas, pero dentro de su voluntad hay una fortaleza inquebrantable. Aunque hay un nivel aún más profundo de esa petición matutina que toca directamente a tu familia, invitando al Padre a gobernar no solo tu corazón individual, sino toda la casa. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto. Deja tu me gusta y apúntate para que más almas encuentren este camino. ¿Estáis dispuestos a pedir que se cumpla la voluntad de Dios en vuestra casa, aunque se enfrente a viejas costumbres y pecados arraigados que parecen inofensivos pero bloquean bendiciones, hermanos y hermanas? Porque en Josué 24, versículo 15, el gran líder declara que yo y mi casa serviremos al Señor, y en Hechos 16, el versículo 31, Pablo responde: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, mostrando que la petición matutina no puede ser solo individual, sino que debe incluir a toda la casa, invitando a Dios a gobernar las conversaciones que tienen lugar en la mesa del desayuno, las decisiones financieras que afectan a todos, la educación de los niños que forma a las generaciones, enfrentando patrones familiares de irritación, codicia o indiferencia espiritual que se transmiten de padre a hijo como una herencia maldita. Y sugiero que el líder del hogar, sea padre al despertar, diga con autoridad espiritual: Señor, hoy en mi familia que no prevalezca nuestra mala costumbre, sino tu santa y perfecta voluntad. Cubre este hogar con gracia para que las palabras sean edificantes. Las finanzas se gestionan con integridad, los hijos se forman en el temor del Señor y no se abre ninguna brecha para el mal. Es como poner a Dios como el Señor absoluto de la puerta de la casa, autorizando o prohibiendo actitudes, visitas espirituales no deseadas y patrones destructivos que entran disfrazados de normalidad, y cuando esto se hace con fe, las restauraciones comienzan a suceder de una manera asombrosa. Cuando las haces con sinceridad de corazón, empiezas a experimentar una especie de recompensa espiritual que el mundo no entiende y no puede dar. ¿Qué pasa cuando alguien realmente empieza el día pidiendo y viviendo para que se haga tu voluntad en mí hoy, mis queridos, incluso en los días más caóticos y llenos de imprevistos?
La palabra responde en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No os preocupéis por nada, porque vuestras súplicas sean conocidas ante Dios en toda oración y súplica con gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Junto con Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes aman a Dios, de quienes son llamados por su decreto, mostrando que incluso cuando el día trae dificultades, dolores u oposiciones inesperados, hay una paz profunda y una certeza inquebrantable de que Dios guía cada detalle, porque la voluntad fue entregada temprano por la mañana en la cama aún tibia. Y te invito a experimentar esto en la práctica, empezando mañana y observando durante unos días las diferencias sutiles pero transformadoras en la forma en que reaccionas ante provocaciones, decides bajo presión, afrontas conflictos familiares o profesionales, notando cómo la ansiedad da paso a una calma sobrenatural. Las respuestas impulsivas se convierten en palabras sabias. Los miedos se disipan porque el foco ya no está en el caos, sino en el soberano que lo gobierna todo. Es como tener una brújula interior perfectamente ajustada por el espíritu al amanecer, donde los vientos fuertes cambian de dirección, las tormentas rugen, pero la guía permanece firme conduciendo a aguas tranquilas y puertos seguros que el Señor ha preparado de antemano. Ahora que has comprendido este profundo principio, necesito enseñarte un sencillo paso a paso para vivir tan temprano mañana, en la práctica, sin complicaciones. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Hermanos y hermanas míos, mañana cuando despertéis, ya no podéis estar sin este guión espiritual que viene directamente del Verbo, porque en Santiago 4, versículo 7, leemos: «Someteos, porque resistid al diablo a Dios, y él huirá de vosotros». Y en Colosenses 3, versículos 2 y 3, «Poned afecto en las cosas de arriba, no en las cosas que están aquí en la tierra, porque ya estás muerto y tu vida está oculta con Cristo en Dios», organizando la práctica en un flujo natural, que comienza reconociendo la presencia del Señor en cuanto abres los ojos diciendo: «Padre, sé que estás aquí conmigo, en este nuevo día que creaste con renovada misericordia». Entonces da gracias por las noches de sueño, por el aliento, por la familia que aún está a tu lado. Señor, gracias por esta oportunidad de servirte. Entonces entrega la voluntad de manera franca, Padre. Me niego a mí mismo. Hoy tomo mi cruz cada día y pongo todos mis planes, impulsos y deseos a tus pies. Haz que tu voluntad perfecta prevalezca en cada hora de este día. Pide protección vinculada a la obediencia. Señor, cuídame mientras camino en tus caminos, no en los míos, y consagra a mi familia, mis decisiones laborales, las conversaciones difíciles y las tentaciones que vengan. Cubre todo con tu preciosa sangre y termina sellándolo con amén en el nombre de Jesús, describiéndolo con frases sencillas que encajen en el silencio de la mañana, para que la repitas a diario como una lista espiritual de comprobación, hecha antes de levantarte de la cama, haciendo parte del hábito de tu aliento matutino. Pero hay un momento del día en que esta petición debe recordarse con la máxima urgencia para no perderse de rumbo. No basta con pedir por la mañana y luego olvidar como si fuera un ritual cumplido, queridos míos. El enemigo pondrá a prueba si esta petición fue sincera y profunda, porque en 1 Corintios 10, versículo 13, Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, por lo que también os dará la escapatoria para que la sufráis. Y en Santiago 4, versículos 7 y 8, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
explicando que en tiempos de verdadera tentación, cuando la ira crece, la ansiedad se aprieta, aparece una decisión arriesgada o una propuesta de pecado disfrazada de oportunidad llama a la puerta, la oración matutina debe reactivarse inmediatamente, como una flecha corta y afilada. Padre, ahora mismo, si tu voluntad no es la mía en esta situación específica, enseñando al corazón a usar esta poderosa frase en momentos de crisis como un detonante espiritual que evita resbalar, trayendo claridad donde había confusión y fuerza donde el impulso carnal flaqueó. Es como una contraseña de seguridad activada en el momento adecuado, que bloquea la invasión en el sistema de tu vida, impidiendo que el maligno robe lo que Dios ha planeado. Ahora, queridos míos, quiero orar con vosotros para que esta verdad quede grabada en vuestro corazón y para que nunca volváis a empezar el día sin pedir esto que lo transforma todo. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Ahora, queridos, alcemos nuestros corazones al Padre Celestial en una oración que sella todo lo que compartimos hoy, porque Él es fiel al escuchar y responder cuando nos sometemos con sinceridad. Y en Mateo 6, versículo 10, nos enseña a clamar que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en Santiago 4, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Así que vayamos juntos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo unigénito, vengo ante ti en esta hora, representando a todos estos hermanos y hermanas míos que ahora te escuchan, dando gracias primero por tu palabra viva y poderosa, que no vuelve vacía, sino que cumple lo que pretende, y hoy nos has revelado a través de las Escrituras el peligro de vivir por la voluntad carnal que nos distancia de ti y nos expone al enemigo, pero también por la maravillosa gracia. Comenzar cada día entregándote todo a ti, Señor. Gracias por estas enseñanzas que vienen de tu corazón paternal y que pueden transformar vidas enteras desde una simple súplica matutina. Danos la gracia para entregar nuestra voluntad rebelde a tu voluntad perfecta y soberana cada mañana. Fortalécenos para que no cedamos a los impulsos que despiertan en nosotros, sino que busquemos primero tu reino y tu justicia como Jesús nos envió. Padre, líbranos de las decisiones carnales que nos hacen tropezar. Libera a cada uno aquí de la ira impulsiva, la codicia disfrazada de necesidad y orgullo que nos hace ignorar tu voz. Protégenos espiritualmente, no con escudos mágicos, sino con la obediencia que nos guardas, como prometes en el Salmo 91, para quienes habitan en tu escondite. Dirige nuestras familias. Oh Dios, que tu voluntad gobierne las conversaciones en el hogar, las finanzas que sostienen el pan de cada día, la educación de los niños para que crezcan en tu miedo, y las relaciones matrimoniales para que reflejen el amor de Cristo por la Iglesia en acción. Señor, da sabiduría para decisiones honestas, fortaleza para resistir la corrupción y paz para enfrentar las presiones diarias sobre las emociones. Sana las heridas de ansiedad, depresión y desánimo que nos asaltan en la misma mañana. Restaura la salud física de quienes sufren dolor crónico, debilidades, que impedid que os sirvamos plenamente. Y ahora invito a cada uno de vosotros que me escuchéis, decid en voz alta donde quiera que estéis, que se haga vuestra voluntad hoy, en mi vida y en mi hogar. Repetid conmigo, Padre, que se haga vuestra voluntad en cada pensamiento, decisión, sentimiento y camino de este día. No la mía, sino la vuestra perfecta y agradable, a declarar con fe que Dios honrará a quienes pongan su voluntad por delante, lugar como promete en toda la Escritura. Porque quienes lo buscan con todo su corazón, lo encuentran. Y ahora, en el nombre de Jesús,
Declaro bendiciones sobre cada vida aquí, protección para las familias, prosperidad en la obediencia, paz que supera la comprensión y victorias espirituales diarias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, esté contigo, ahora y siempre. Hermanos y hermanas, al haber comenzado vuestros días hasta ahora, ha sido con este clamor esencial por la voluntad de Dios, o incluso en la prisa de nuestra propia voluntad, lo que nos deja expuestos y cansados al final del día, porque la verdad central que la palabra nos revela hoy es clara. Nunca empecéis el día sin pedir a la voluntad del Padre que gobierne vuestros pensamientos, vuestras decisiones, vuestros sentimientos y todos los caminos de ese día, porque cuando hacemos esto, todo se alinea bajo su mano soberana y las bendiciones fluyen naturalmente. Así que te invito con todo el cariño de un pastor a practicar esto a partir de mañana. En cuanto te despiertes aún en la cama, haz esta petición simple pero poderosa, creando un compromiso diario con el Señor que cambiará tu historia. Si esta palabra tocó profundamente tu corazón, déjalo en los comentarios hoy yo. Elijo la voluntad de Dios y comparto este vídeo con quienes viven al comenzar el día sin esta cobertura espiritual esencial, porque un alma puede ser salvada, una familia restaurada a través de tu testimonio. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí, en medio de nosotros. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no se pierda nada. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás viendo y siente en tu corazón. Comparte lo que estás pasando para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros como familia espiritual. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo video de este canal, profundizaremos aún más en cómo vive en presencia de Dios cada día, experimentando el poder transformador de sus diseños en la batalla espiritual diaria y en la consagración de la familia. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos. Deja que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él, sigamos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimenta la plenitud de sus planes. No te quedes aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo vídeo.